Nervios craneales 1, 2, 3 y 4. Nervio olfatorio. Primer par craneal. Este nervio es una extensión especializada del cerebro, siendo la única vía sensorial que alcanza la corteza sin hacer sinapsis en el tálamo. Recoge la sensibilidad olfatoria de los receptores de la mucosa nasal. La conduce a través de sus axones que atraviesa la lámina del estmoides para llegar al bulbo olfatorio, y desde allí el tracto olfatorio viaja hasta el núcleo olfatorio posterior del rinencéfalo, que junto con el claustro y la ínsula constituyen el área de integración de la información olfatoria. Par craneal número 2. Nervio óptico. El segundo par conduce los impulsos visuales desde la retina al córtex occipital. La retina convierte la luz en una señal eléctrica que viaja a través del nervio óptico, formado por los axones de las células retinas. El nervio óptico se continúa con el quiasma óptico, donde se entrecruzan las fibras de la mitad nasal, y sigue por la cintilla óptica, terminando en el núcleo geniculado lateral, donde sinapta con la segunda neurona. Desde aquí salen las radiaciones ópticas que acaban fusionándose en la corteza visual primaria. Cara interna del bulbo. Pares craneales 3 y 4. Movimiento ocular. El tercer par o nervio motor ocular común procede de un núcleo par localizado en el mesencéfalo, por delante del acueducto de Silvio. Sale del tronco cerebral, pasando entre la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior. Atraviesa el espacio subaracnoideo y se sitúa en la pared lateral del seno cavernoso, alcanzando la órbita correspondiente, en donde inervan los músculos recto interno, recto inferior, recto superior y oblículo inferior, y el elevador del párpado, mientras que a través de las fibras parasimpáticas inerva el músculo constrictor de la pupila. El cuarto par o nervio patético se origina en un núcleo pareado situado en el mesencéfalo. Transcurre por el lado del pedúnculo cerebral y sigue su trayecto largo por debajo de la tienda del cerebelo. Perfora la dura madre y entra en el seno cavernoso hasta alcanzar el músculo oblículo superior. Los pares craneales que mencionaré a continuación se encuentran en la protuberancia. Par número 5, nervio del trigémino. Este es el nervio con mayor grosor. Su función es mixta, motora de los músculos de la masticación y sensibilidad de la cara. Está constituido por 3 ramas: oftálmica B1, maxilar B2 y mandibular B3, que se dirigen al ganglio de Geyser, donde se encuentra el cuerpo neuronal. Desde ahí parten esas ascendentes que van hacia el núcleo propioceptivo mesencéfalo y haces descendentes que conducen la sensibilidad dolorosa y térmica hasta C2 y C3. La proporción motora del trigémino se origina en el núcleo motor del trigémino y sus fibras se incorporan al nervio mandibular inervando los músculos temporales y mesenteros. En caso de daño en estos nervios, se puede generar el trastorno de la masticación, desviación de la boca hacia el lado del nervio lesionado, hipoestesia facial, neuralgia del trigémino y evolución del reflejo corneal. Par número 6, nervio abducens. Este trabaja en conjunto con los pares 3 y 4. Es un nervio motor ocular externo. Procede de un grupo de neuronas situadas al nivel medial en la parte baja de la protuberancia. Este núcleo contiene neuronas que se proyectan a través del fascículo longitudinal medial hasta las neuronas motoras del músculo recto interno contralateral y fibras que, tras pasar a través del seno cavernoso, penetran en la órbita para inervar el músculo recto externo. En caso de daño en este nervio, se puede generar el estrabismo convergente y que el ojo no se mueva hacia afuera. Par número 7, nervio facial. Su función es mixta, motora en músculos faciales y sensitiva en el conducto auditivo interno. Tiene un sistema sensorial en el gusto en 2/3 partes anteriores de la lengua. Estimula las glándulas salivales y lagrimales.
Este tiene dos raíces principales, 70% motoneuronas del núcleo facial y 30% fibras sensitivas y autonómicas que forman el nervio intermediario o de Wechsler. Ambas raíces se dirigen hacia el agujero auditivo interno, se introducen por el canal facial del hueso temporal y desde aquí parten a alguna de sus ramas. A continuación, sale por el agujero estilomastoideo cerca de los pares 9 y 10, atraviesa la glándula parótida e inerva los músculos de la cara, el buccinador, el patisma, el estilonoideo y el cuerpo posterior del diagástrico. En caso de daños en este nervio, se puede generar la hipoacusia, que es disminución en la capacidad de apreciar sabores, la disgüicia, sensación de persistencia de algún sabor, o el trastorno de la masticación, desviación de la boca hacia el lado sano, signo de Bell, que es la parálisis facial periférica. Par craneal número 8, nervio vestibulococlear. Su función es sensitiva, tiene un sistema sensorial en el oído, se compone de dos ramas. La coclear, que recoge el sonido que llega por el conducto auditivo externo, tiene su origen en el ganglio espinal, cuerpo de la primera neurona, cuyos axones se dirigen a la segunda neurona, localizada en núcleos cocleares del troncoencéfalo. Los axones de la segunda neurona suben por el lemnisco lateral hasta el mesencéfalo, donde se sinapta con la tercera neurona y éstas proyectan sus axones al cuerpo geniculado en el tálamo, que es la cuarta neurona, y posteriormente hasta ambas cortezas auditivas. La rama vestibular se encarga de los movimientos de aceleración lineal y angular. Estas son recogidas por el laberinto a través de las aferencias periféricas de las células del ganglio vestibular, cuyas fibras centrales constituyen el nervio vestibular. Entra en el tronco a nivel bulbo-protuberencial y termina en los núcleos vestibulares, que establecen conexiones con el fascículo longitudinal medial para el control de los movimientos cefálicos y con el cerebelo, la formación reticular y medular para facilitar el control tonomuscular con relación a la postura. Desde aquí parten sus fibras hasta el tálamo y la corteza temporal. En caso de daños en este nervio, se puede generar la hipoacusia, que es la sordera o pérdida de la audición. Acúfenos, que son sonidos que se perciben sin fuente que los produzca. Par craneal número 9. Nervio glosofaringio. Es nervio mixto. Contiene fibras motoras, sensitivas y vegetativas. Las motoras parten del núcleo situado encima del núcleo ambiguo y terminan en el músculo estilofaringio y músculos de los pilares anteriores y posteriores de la faringe, relacionado con acto de la deglusación. Las sensitivas reciben estímulos gustativos del tercio posterior de la lengua y la información procedente del cuerpo carotidio y de quimio, y barroreceptores aórticos, así como estímulos sensitivos de mucosa de la faringe, paladar blando, istmo de fauces, amígdalas, trompa de Eustaquio y cavidad timpánica. La identificación de este par craneal es en el grupo del mielencéfalo o bulbo raquídeo. Su función que desempeña es: con la acción de este nervio producirá elevación del paladar blando y reflejo nauseoso. Será mecanismo que previene la aspiración del material sólido o líquido a la vía respiratoria. En caso de daño, el tipo de problema que se observaría sería el siguiente. Si uno de los nervios glosofaringios está lesionado, la óvula se desviará hacia el lado del nervio sano. La ausencia de reflejo nauseoso implica la disfunción del par número 9 y número 10. Otra manifestación motora asociada a la afectación del par número 9 es en sus músculos inervados los faringios. La manifestación clínica es disfagia. Par craneal número 10. Nervio vago. Es también nervio mixto. Las fibras motoras somáticas surgen del núcleo ambiguo e inervan los músculos estriados de la faringe, palatogloso de lengua y laringe. Fibras motoras viscerales pertenecen al sistema nervioso autónomo y activan los músculos lisos traqueales,
de bronquios, esófago y parte de tubo digestivo. Fibras sensitivas. Son dos tipos, somáticas y viscerales. Somáticas provienen de células del ganglio yugular y sus ramas periféricas reciben la sensibilidad del conducto auditivo externo y parte de la oreja, y mediante rama recurrente meningea de este nervio. La sensibilidad de duramadre de la fosa posterior en viscerales reciben la sensibilidad de la faringe, laringe, tráquea, esófago, vísceras torácicas y abdominales. La identificación de este par craneal es en el grupo del mielencéfalo o bulbo raquídeo. La función que desempeña comparte funciones con el par número 9 en conjunto, que es por la acción de estos nervios que produce la elevación del paladar blando y reflejo nauseoso. Es mecanismo que previene aspiración de material sólido o líquido a vía respiratoria. En caso de daño, el tipo de problema que se observaría sería el siguiente. Si hubiera lesión del tronco del vago entre salida y agujero rasgado posterior, lo que pasaría es parálisis unilateral del velo del paladar, voz nasal por deficiente del velo del paladar, voz ronca bitonal por parálisis de cuerda vocal, etc. Par craneal número 11. Nervio espinal. Es un nervio motor. Actualmente se considera que surge de las motoneuronas espinales de segmentos del C2 al C5, tras formarse el tronco principal. Este sale por el agujero yugular e inerva dos músculos principales, el esternocleidomastoideo y el trapecio. La identificación de este par craneal en el grupo del mielencéfalo o bulbo raquídeo. Su función que desempeña. De sus funciones principales es movimientos de hombros y cabeza. En caso de daño, el tipo de problema que se observaría sería el siguiente. La afectación de este nervio producirá debilidad del músculo SM o trapecio del mismo lado, intervención tanto en giro de la cabeza como elevación del hombro y otros músculos. Par craneal número 12 y último. Nervio hipogloso. Es un nervio motor, cuyo núcleo se localiza en el suelo del cuarto ventrículo y emerge del cráneo a través del canal del hipogloso, dirigiéndose hacia la lengua para inervar su musculatura. La identificación de este par craneal es en el grupo del mielencéfalo o bulbo raquídeo. Su función que desempeña sería su función principal, que es motora, es movimiento de la lengua. En caso de daño, el tipo de problema que se observaría sería cuando se afecta el núcleo o el nervio hipogloso, la lengua protuida se desvía hacia el lado de la lesión y puede observarse atrofia de la hemilengua afectada. Para la exploración del par craneal número 2, nervio óptico, es necesario hacer la siguiente examinación. Tapa tu ojo derecho y dime las letras que hay en la hoja. H, C, P, O, J, U, X, L, M, N, N, O, P, Q, R, J, W, Y, S, I, L, O, N, U, T, O, C, H, F, G, L, Y, S, E, J, C, M, G, N, M, H, S, F. Ahora tapa tu ojo izquierdo. H, C, P, O, J, U, X, L, M, N, N, O, P, Q, R, J, W, Y, S, I, L, O, N, U, T, O, C, H, F, G, L, Y, S, C, L, C, M, S, G, M, H, S, F. Como pudimos notar, cuando tapó su ojo derecho, su
vista fue mejor. A continuación dejaré una foto de la hoja en la que se encontraban las letras que él tenía que visualizar. Exploración de los pares craneales 3 y 4, movimiento ocular, es necesario lo siguiente, sin antes especificar que estos se exploran al mismo tiempo porque en su conjunto se encargan de la motilidad extrínseca e intrínseca del ojo. Solicité al paciente que mantenga la cabeza de frente y sin moverla, por favor sigue mi dedo de lado a lado. ¿Aún sigue mi dedo? Como pueden observar, su movilidad ocular es normal y sigue el dedo conforme se va moviendo. Si aquí hubiese un daño, no pudiese seguirlo. Aquí se puede observar el movimiento mandibular y el movimiento del músculo de la sien. En caso de haber atrofia muscular, existiría desviación en la mandíbula y dolor al masticar. ¿Te duele masticar? No. Ahora, exploración sensitiva. En caso de que hubiera daño en este nervio, no existiría el reflejo corneal. Exploración del séptimo par, nervio facial. Aquí en la función motora se explorará la simetría de la cara. Sonríe. Aquí se puede observar el número igual de las arrugas y la expresión. Exploración sensorial. Ahora sí. ¿Sí percibes el sabor? Sí. Sí. En caso de estar dañado este nervio, no podría tener la capacidad de percibir el sabor. Exploración del cuarto par. Nervio vestibulococlear. A continuación me separaré a una distancia determinada y le diré una frase o una oración. Si la frase que yo digo es correcta, es que no existe ningún daño. La casa es azul. El niño corre mucho. En caso de haber daño en este nervio, se produciría la hipoacusia, que es la sordera, o hipoacusia lateral, que escucharía solo de un lado del nervio dañado. Para exploración del nervio craneal número 9 y 10, que son los nervios glosofaringeos, es necesario la siguiente acción. ¿Podrías decir la letra A? A. Esta producirá la elevación del velo del paladar. Para la realización del nervio craneal número 11, el nervio espinal, es necesario observar la posición de la cabeza. Ahora va a mover de lado a lado su cabeza mientras yo hago presión sobre las mejillas. Ahora va a hacer rotación su cabeza de derecha a izquierda mientras yo hago presión. Ahora va a mover hacia adelante la cabeza mientras yo hago presión en la frente. Y es así como ponemos en marcha la médula espinal. Ahora exploraremos el nervio craneal número 12, nervio hipogloso. Por favor, puedes abrir la boca y sacar tu lengua. Aquí podemos observar su trofismo y la eventual presencia de fasciculación. Ahora podrías pronunciar las letras fonemas linguales R, L y T. R, L, T. Ahora saca tu lengua y muévela rápidamente de adentro a afuera
y hacia ambos lados de la boca. Adentro, afuera. Puedes volverlo a hacer, por favor. Adentro, afuera y a los lados. Aquí podemos observar las desviaciones de la punta de la lengua. Para explorar la fuerza de la lengua, ¿podrías, por favor, presionar contra cada una de tus mejillas la lengua? Puedes colocar ahora tus dedos en tus mejillas y volverlo a hacer. En la otra también. En ambas mejillas.